agüita. Ok, ya me lo dijeron en inglés. Una gringa salió a decírmelo. Perfecto. Continuamos. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Yo también no soy una nativa tecnológica, soy una migrante en esto también. Así que si algo sale mal, que puede pasar, no va a salir mal porque vamos a tener una alternativa y estamos aquí entre hermanos y hermanas que nos vamos a tratar de ayudar, ¿ok? A mí se me ha pasado de todo, se me ha caído la linterna, se me ha caído la cámara, se me ha chorreado el agua en el teclado, o sea que no sé qué pueda pasar nuevo, pero siempre estamos a la expectativa de ser sorprendidos por estas sesiones de Zoom. Bueno, entonces voy a compartirles mi pantalla. Y cuéntenme, ¿se ve bien? ¿Sí? Manito arriba, ¿correcto? Sí. Perfecto, perfecto. Cuando uno llega, si es que llega, o ha llegado ya a Roma, y por ahí quiere visitar el Vaticano, llegar a la Capilla Sixtina, alzar los ojos, la cabeza, se encuentra con muchas imágenes impactantes. Yo no he hecho el recorrido presencial, pero si tuviera que hacer algún tipo de recorrido en la Capilla Sixtina, estoy segura que entre las grandes imágenes que me impactarían y con las que me quedaría concentrada es esta de acá. Esta que en muchos sentidos define nuestra historia como comunidad de creyentes judeo-cristianos. Aquí vemos a esta serpiente humanizada compartiendo la fruta o el fruto prohibido. Vemos a Adán en esta primera parte y en la segunda los vemos expulsados. Y ustedes recordarán todas las relaciones que se rompen con la caída, ¿no? Con la llamada y conocida caída. La relación profunda, sincera, cercana con el Dios de la vida. La relación con la naturaleza, con todo aquello creado, con ese Edén maravilloso, la relación con el trabajo, ¿no? La relación con uno mismo. Dice que lo primero que buscan o tratan de buscar son ropas porque se sentían ya desnudos. Y hay una relación entre estas y todas estas, de la que quizás salen más elementos hasta el día de hoy para entender un poco qué pasa en la vida. Y es la relación con el otro y la otra. Y tu voluntad será sujeta a tu marido. Es lo que le dice Dios a Eva. La historia felizmente no se queda ahí, es casi el inicio de la historia. La historia continúa y en este proyecto de Dios de estar con su pueblo, de amarlo, de bendecirlo, de restaurarlo, no solamente a un nivel único de relación con una comunidad, sino con todo el mundo, hacer de ese pueblo una bendición. El Señor llama, ustedes saben, a Abraham y le promete una descendencia como las estrellas. Saben el recorrido de los patriarcas y saben dónde terminan justamente cuando la descendencia empezaba a crecer. Terminan siendo esclavos en Egipto. Pero de esa esclavitud el Señor también les invita a salir. Y no a cualquier lugar ni a cualquier proyecto de vida, sino a uno totalmente distinto al que pasaba y ocurría en ese tiempo. El Señor, al liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, da a Israel la Torá, ¿no? Estas leyes, estas formas de entender la vida en comunión, y con ella les ofrece, y esto es muy importante de entender, un tejido social alternativo. Un proyecto político-social para aquellos que habían sido esclavos de Egipto, a esclavos, y los invita a vivir en las montañas de la Palestina en una sociedad sin dominantes ni dominados. Esto es todo lo que vemos en el libro de Jueces y en los libros que están en el periodo de los jueces, cuando esto está sucediendo, como el libro de Ruth, por ejemplo, que describe qué es lo que pasa. Y ahí vemos, es interesante esta figura que tenemos acá, porque lo que vemos es que en este proyecto, desde el principio, no estamos solamente, no están solamente mencionados, aunque claro, la mayoría solo se acuerda a veces de los hombres, ¿no? Jefté, Ibzán, Elón,
Gedeón, Abdón, Sansón, Samuel, sino que hay muchas mujeres, ¿no? Está Jael, quien termina arrebatando, ¿no? La tierra. Está hasta una mujer trabajadora sexual, dicen, pero otros comentaristas dicen una mujer libre, ¿no? Esta mujer Rahab. Sin la autonomía de Rahab no existiría la tierra prometida, no hubiera habido un ingreso posible, ¿no? Está la moabita, esta extranjera que termina siendo la abuelita de David, ¿no? Y que nos habla de la resistencia. Es entonces un lugar para todos y todas, es un lugar para desarrollar, y esto es importantísimo, el deseo de Dios, como en el inicio, en todas las esferas de la existencia de todos los seres humanos. Pero este trabajo dentro de la tierra, este periodo en que empiezan a vivir en la tribalidad, en comunidades, con jueces que más que un liderazgo muy político, social, tiene más bien una ayuda como un facilitador, dirían los de Comunidad de Cambio, ¿no? Dentro del gobierno y todo esto, empieza por la misma gente que forma parte del pueblo a tergiversar. Se reclaman un rey. Y ahí viene, ya ustedes saben, todas las cadenas de reyes. Y con los reyes aparecen otros personajes, los profetas que tienen que ser la boca de Dios, los nabíes, ¿no? La boca denunciando a reyes y a toda la casta sacerdotal, a todos los que tenían el poder y que estaban legitimando la distorsión del tejido social, que producía además abismales desigualdades en contraste con la ley, con la Torá dada por Dios en el proyecto originario tribal, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo es? Piden un rey y dicen, porque queremos un rey que sea como los que están al lado, como los otros tienen también. ¿Y qué es lo que pasaba en este terreno? Acá tenemos un mapa de la Mesopotamia y según las fechas, 2500 a.C., hasta acá, tenemos hasta los persas, todos los imperios que estuvieron por ahí, en este territorio, ¿sí? Que es, y ustedes ya saben, que nuestra hermosa, nuestra querida tierra prometida. Y acá vemos cómo tanto los acadios, babilonios, asirios, babilónicos, neobabilónicos, persas, todos estos llegaron a estos lugares con su forma de entender la vida social, el tejido social, vamos a llamarlo hasta acá tejido social, pero no era un tejido, ¿no? Cuando uno imagina un tejido, una telita de araña, un tejido a crochet, encuentra varias cosas, pero nunca encuentra una pirámide. Y lo que vamos a ver acá en la Mesopotamia, que es una de las culturas que hasta ahora se creen de las más antiguas que se tienen contacto en el mundo, es que la estructura social de la Mesopotamia estaba basada por un orden de jerarquías, ¿no? Donde el último nivel eran los esclavos. Y aparecen los esclavos, y este solamente vamos a tomarlo como un dato, los esclavos, porque empiezan a aparecer cuando empieza a haber sobreconquista de territorios y necesidad de mano de obra, ni siquiera barata, sino gratuita, para mantener los lugares. Entonces tenemos en el último escalafón a los esclavos, campesinos, artesanos, después sacerdotes, altos funcionarios, reyes. Y eso es lo que vamos a tener también en el Israel que se presenta con sus reyes. Esta estructura que antes tenían los jueces desaparece totalmente al ser tomada la estructura social. No solamente estaban pidiendo un rey, aquí están ya jerarquizando las relaciones, estratificando la vida y dejando sin plenitud de vida a muchísima gente. Hombres, mujeres, niños, esclavos, libres, discapacitados, discapacitadas, no estaban contados dentro de aquellos y aquellas con privilegios, ¿sí?
Entonces, después de todo esto, no terminamos con los persas. Persa es hasta donde viene Ciro, si ustedes recuerdan, los libros de Esdras y Nehemías. Aparecen y no están en nuestra Biblia, esos libros, pero sí conviene revisarlos, están en la Biblia católica también, cuando aparecen los griegos ahí. Ustedes recordarán a Alejandro Magno y que no tuvo descendencia, entonces sus generales, los Ptolomeos y sus Seleucidas, son sus herederos territoriales. No es que la tierra prometida, por buena propaganda que tengan, no es que haya sido súper deseada, codiciada, y si no tenemos la tierra prometida no queremos nada, ¿no? Todos esos imperios. Es que era el caminito para llegar hasta África, ¿no? Era el caminito para llegar a los egipcios. Entonces sí, había que entrar por ahí, y así es como entran a Alejandro Magno y sus generales, y ya sea por Ptolomeos o Seleucidas, están sometidos nuevamente a otro imperio. Esta vez el imperio griego, ¿no? Y la sociedad griega, aunque parece simple el cuadro y parece que no es tan empinadito, la sociedad griega califica su estrato social entre los ciudadanos y los no ciudadanos. Hay ciudadanos que tienen, y hay ciudadanas mujeres, pero no tienen los mismos ni la misma plenitud de derechos para ejercer el dominio de sus propias vidas, ni menos los dominios o el poder político alrededor. Y entre los no ciudadanos, y esto está en todos lados, están las mujeres en general, los extranjeros, es decir, los que no son griegos, no son nacidos en el territorio, así vivan en las polis, en las ciudades, y los esclavos y esclavas, que nuevamente decimos hasta este momento, ustedes los ven ahí, el esclavo y la esclava, y es bueno recordar esto en la historia, no están todavía racializados. Sí puede que exista, ¿no? Una cuestión de discriminación, etcétera, pero no es la racialización que entendemos el día de hoy, ¿no? Y todo el proceso de esclavitud que se generó mucho más adelante. Y del imperio griego, el territorio de Israel, el pueblo de Dios, nuestro pueblo, empieza a ser nuevamente invadido por el gran imperio romano, ¿no? Y aunque aquí la cosa está en otro idioma, lo más importante es entender que esta parte de acá, conformada por el emperador, por el elite, que pueden ser los senadores, los magistrados, los hombres con poder, dinero, militares, etc. La gente del pueblo, pero gente del pueblo que hacía oficios que eran importantes para la adquisición, la conquista de nuevos territorios, estos eran libres y eran ciudadanos. Pero estaban los no libres, no ciudadanos, y eso era todas aquellas provincias colonizadas, conquistadas, aunque esa frase de conquistada es muy, muy rara, pero bueno, invadidas, mujeres, niños y esclavos, entonces son aquellos que van a estar en el último escalafón, los esclavos, junto con las mujeres, los niños y esto. Hay ciudadanos, entonces, con derechos, que son libres, hay no ciudadanos libres, sin derechos, y hay no libres, no ciudadanos. Este es el escalafón. Y claro, yo voy a volver a ver, esto es interesante. Este grupo de acá, de los tres de arriba, son los patricios, y los tres de abajo son los plebeyos. ¿Sí? Y obviamente que la fiesta no fue en paz, esto duró varios siglos, y en el siglo IV antes de Cristo, las 12 tablas fueron una de las grandes negociaciones que se hicieron entre los patricios y la plebe, para que aquellos que eran la plebe también tuvieran un grado de dominio en medio de sus propios territorios. O sea, esta estratificación que ya era fuerte, acá, la idea era que cada uno, por lo menos este de acá, pudiera tener la oportunidad de tener gente subyugada detrás, ¿ok?
Entonces, ahí se introducen, y le dan la autoría a Aristóteles, los llamados códigos domésticos. Yo quiero que estén muy atentos a estos códigos domésticos y traten, cuando yo voy a leer, de acordarse algo que a lo mejor han escuchado en las palabras del Señor con respecto a estos códigos, ¿no? Los códigos domésticos, entonces, dados por Aristóteles, son un conjunto de instrucciones para los que componen una casa. Ahora, una casa no es solamente mi casita, con mi papá, mi mamá, mi perro. No, la casa está formada por el parentesco, pero también son unidades de producción y reproducción. Es decir, que los esclavos, los mercaderes que tienen relación con ellos, la gente liberta que hace alguna labor, todos forman parte de esa casa. Y están ordenados en 3 pares asimétricos, ¿sí? El esposo y la esposa, el padre, los hijos y las hijas, el amo y los esclavos. Entonces, estas 12 tablas se introducen como parte de la estructura social y política del Imperio Romano en el siglo IV, con toda la fuerza. Y es a partir, y yo recuerdo la constitución política de mi país, donde dice que la familia, la casa, es la célula viva de la sociedad. Eso es muy tomado del derecho romano, de lo que se conoce en griego como oikos, ¿no? Es desde la casa desde donde se van a gestar estas 3 relaciones. Y ahora yo quiero que vean esto. El esposo, el padre y el amo no son 3 personas. Hay uno que tiene todas estas fichas. El esposo, el padre y el hermano y el amo es el pater familia. Y esta es una palabra en latín. Yo sé que a veces suena un poquito complicada, pero acuérdense ustedes, quizás si han estado en algún litigio, han escuchado alguna vez, la patria potestad, esa también es una palabrita que viene de aquí. Todo viene del padre, el padre, que es el pater familia, y que aquí lo tienen acá súper bien representado. Y cómo están los esclavos, el hijo mayor, los menores, la esposa, la sierva, las concubinas, y miren todos los que están por aquí, atrasito también. Todos ellos están bajo la sujeción. Y esta es la mínima unidad política de relación y estructura que se tiene en el Imperio Romano. Y es así que en el año 0, en medio de una de tantas colonias arrasadas por el Imperio Romano, en uno de los pueblitos, la provincia de la provincia, como me llamaría, ¿verdad, Leti? Ahí nace de unos obreros, de una familia de obreros, Jesús de Nazaret, una aldeíta de 500 habitantes. Imagínense ese contraste, ¿no? Tan brutal, ¿no? Todo esto sucede ahí. Ustedes saben la historia del Señor, y lo importante es la historia del Señor, y también, porque eso es lo que tenemos en nuestro Nuevo Testamento, qué es lo que sucede después, ¿verdad? Tras la muerte, el asesinato de Jesús y su resurrección, se gestan las primeras comunidades cristianas por todo el imperio, y eso saben ustedes cómo se va dando. El libro de los Hechos nos va a contar una versión de cómo se va dando estas cosas, pero vemos mucha gente desplazándose, ya sea porque sí quiere o porque la violencia y la persecución ha empezado y hay que desplazarse, y empieza también el evangelio a diseminarse por todo el imperio. El espacio natural de fortalecimiento de la fe y de convivencia no va a ser un templo ni una sinagoga como se había dado antes en el imperio con los judíos. Este va a ser más bien, y ahí esto es lo importante, la casa va a ser el espacio. Entonces, las casas son lugares de encuentro, sí, pero son lugares de persecución. ¿Recuerdan a Saulo de Tarso teniendo cartas en la mano para poder ir, cuando no era Pablo todavía, ¿no? A perseguir e ir a las casas, a sacar a la gente, a perseguirla y por su nueva fe? Pues a veces olvidamos también que entre los que va a sacar hay mujeres, hay adolescentes, hay niños y hay niñas, pero eso es todo lo que está pasando aquí en estos lugares que son donde la gente se encuentra
pero también son perseguidos. Son lugares para hacer memoria. Las primeras reuniones son para recordar, para volver a pasar por el corazón a Jesús, para gestar comunidad, y ya sabemos, nuevamente a Hechos nos remitimos, cómo eran estas comunidades, ¿no? Repartían lo que tenían, veían las necesidades, ¿no? Y la gente al ver esto llegaba al Evangelio. Para fortalecer la fe. Eran las casas, estas casas. Y ahí mismo entonces van a aparecer las cartas, ¿no? Empiezan a comunicarse estas comunidades unas a otras para animarse. Nosotros lo que tenemos en la Biblia son algunas de las cartas, ¿sí? Que se escogieron cuidadosamente en un proceso, pero no son todas. Así que lo que vamos a tratar de perseguir hoy día es, de una manera cronológica, cómo se va gestando el pensamiento de qué es lo que somos como comunidad. ¿Quiénes somos esta nueva nación de creyentes, ¿no? ¿Qué es lo que somos? Entonces, entre el año 50 y 55, una de las cartas quizás más antiguas que tengamos referencia, la Carta de la Libertad, escrita por Pablo, ¿no? Que habla con tanta contundencia de ser libres, verdaderamente libres en el Señor. Es una carta que hay que leerla cada cierto tiempo. Cuando uno se vuelve medio esclavo, hay que volver a leerla. Y en ella aparecen muchas cosas importantes, pero yo quiero quedarme con este versículo, que además fue la primera fórmula bautismal. Ustedes saben que hoy los bautismos dicen por el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero la primera fórmula bautismal fue esta. Así que ya saben, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¡Wow! Y uno dice que esto se está diciendo en ese momento, con estas comunidades que viven esa realidad. ¿Recuerdan todo lo que habíamos dicho de las 12 tablas, de la casa patriarcal, de todo lo que sucede, esta estructura heredada en medio del imperio, que está súper afianzada, no solamente por el imperio, sino por todo lo que se ha dado desde que se rompió con toda la idea del tribalismo ofrecido en la Torá? Y que se diga una cosa tan radical como la primera línea, que era importante de decirse, ¿no? No hay judío ni griego, porque esa era una de las contiendas más fuertes. No hay esclavo ni libre. Yo pienso que están tomando desde los más así, las tensiones más grandes, ¿no? No hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Somos una comunidad, y esta es la gran idea detrás, libre, liberada por el Dios de la vida, para vivir en armonía, en un tejido armónico en el cual no vamos a tener estas jerarquías. Y esta es la primera fórmula bautismal, y a mí hasta ganas me dan de que me den otro bautizo de nuevo con esta. La primera fue buena, pero esta de acá, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, todos son uno en Él, en Él. Entre el 53 y el 56 se sabe que se escribe la primera carta a los Corintios. Acá tenemos uno de los pasajes. Dice así: que cada uno pues quede en la situación que estaba cuando Dios lo llamó. Si eres esclavo, no te preocupes por eso, pero si puedes conseguir la libertad, no dejes pasar la oportunidad. El esclavo que fue llamado a creer en el Señor es hombre libre al servicio del Señor, y el que fue llamado siendo hombre libre se hace siervo de Cristo. Habéis sido comprados por Dios a gran precio, por eso no os hagáis esclavos de los hombres. Así pues, hermanos, que cada uno siga delante de Dios en la condición en que estaba cuando fue llamado. Esta carta a los Corintios también está escrita por Pablo, en una situación bien especial. Corinto es como una península, los biblistas dicen que era como el Nueva York de ese entonces, poblado de gente de todos lados, con un resurgimiento económico brutal, y entonces estaba poblada en su 50% por esclavos y esclavas, ¿sí?
cuando leemos esto de acá, pareciera casi que acá de abolicionismo nada, ¿no? ¿Qué es esto? Es el mismo Pablo que me está escribiendo en Gálatas, pero es importante contar la realidad de los corintios. La situación de esclavitud también hacía que cuando ellos llegaban a cierta edad y ya no les convenían los amos los liberaban. Pero entonces Corintio estaba poblada en gran parte también por esclavos libertos, que no tenían sustento, ni vida, ni forma de encontrar, ni ya sentido. Es como lo que pasó en Perú cuando Ramón Castilla nos dio la libertad, dice, ¿no? Y digo no, porque también tengo una familia, soy afrodescendiente, y nos dio la libertad, pero cuando nos dan la libertad, ya los únicos que quedaban siendo esclavos eran gente muy viejita, muy mayor, y realmente eso no fue un grito de libertad, porque ya no había una vida que potenciar ni que vivir, un cuerpo dañado, azotado por el trabajo. Entonces creemos que acá en este llamado que hace, y bueno, también hará otro llamado, por ejemplo, a las mujeres, que también se ha súper generalizado y que tiene más que ver con ciertas mujeres. En Corintio, las mujeres que formaban parte en su gran mayoría de las comunidades en las casas, eran mujeres con mucho dinero. Y estas mujeres estaban como tomando una fuerza, un poder en esta nueva forma de entender las comunidades de fe que habían heredado de aquellos que anduvieron con el Señor, ¿no? En el movimiento de Jesús, las mujeres con esa relación íntima, profunda, reivindicativa por parte del Señor, heredaron también a las nuevas mujeres esto, pero parece que hubieron varios problemas con relación específicamente a las mujeres que ya tenían un poder económico. Corinto tiene muchas cosas interesantes por las que ver, muchos señalamientos de este caso, y vale la pena, y este va a ser un material que compartamos, Josafat, releer el Problemas pastorales en Corinto, de Irene Fuchs, que es que nos va a abrir muchos elementos para entender por qué Pablo dice estas cosas cuando las dice, ¿no? ¿Por qué está diciendo? Entonces, no es un Pablo esquizofrénico, no, es un Pablo que está en este momento diciéndole a esclavos de Corinto, no les conviene salir, no les conviene. Y más bien plantea también otro tipo de relaciones. Esta es la carta que se utilizó muchísimo en la época de la esclavitud universal, ¿no? Esta época entre los siglos XVI y XVIII, XIX. El último país del mundo en dejar la esclavitud está en nuestra América Latina, Brasil, y tiene unas secuelas devastadoras hasta el día de hoy. Esta es la carta que se utilizó para decir que es bueno, que mientras que el amo sea bueno, es bueno que los esclavos tengan amo, ¿no? Seguir siendo esclavos, ¿no? Pero vamos a leer este verso 16 de la carta a Filemón, que es chiquitica y que yo les aconsejo revisarla también. Que lo recibas a Onésimo, ¿no? Ya no como esclavo, sino muy por encima de esclavo, como hermano amado, especialmente de mí, pero mucho más de ti, tanto en la carne como en el Señor. Es interesante porque la carta no replantea muchas cosas de estas relaciones de la casa, etcétera, pero cuando llegamos al 16 y leemos la relación que quiere plantear esto, y estamos hablando totalmente casa romana, ¿no? Acá estamos carta a Filemón, un nombre más romano no va a encontrarlo. En una casa romana en la cual está instalada, ¿no? La nueva fe, la creencia, si quiere seguir al Señor, estas relaciones se dan. No sabemos si Onésimo se había escapado, algunos dicen que había ido a visitar a Pablo porque él estaba en sus prisiones. Es el Pablo que está en las prisiones el que escribe esta carta y el que está diciendo que lo reciba no como esclavo, sino por muy encima de esclavo, como un hermano amado. Esto es totalmente destructivo para una mente que está creciendo en medio de esa estructura de la casa. Es totalmente descabellado, loco, raro, pero mucho más de ti, tanto en la carne como en el Señor. ¡Wow! Entonces, nuevamente es este Pablo pastoral el que está acompañando a las comunidades a tratar de entender grandes dilemas que se están abriendo. Jesús, en medio de su comunidad, había tenido una relación
totalmente distinto, una relación obviamente del reino de Dios instalado ya con su llegada, y de repente las comunidades que se forman en la casa y sienten esta libertad y esta gracia plena en las relaciones, este deseo de vida y vida en abundancia, se encuentran con la realidad estructural de las sociedades a las que pertenecen. Y entonces están intentando, y esto es lo que hemos visto en estas 3 cartas, están intentando dar respuestas a lo que va pasando. Así tenemos que leer. Recuerden, son cartas que se van viviendo en momentos específicos de la historia, no son abstracciones. Tienen mensajes y que trascienden, pero sobre todo tienen mensajeros y destinatarios. Y ahí es donde hay que entender todo esto que está diciendo, esta hermosa construcción que estamos viendo. 14 textos que componen el Nuevo Testamento están ligados a Pablo, ¿no? Al apóstol. Y nos hemos acostumbrado también nosotros, ¿no? No nos pusieron una pistola para eso, a leerlo como algo muy homogéneo, lo mismo, ¿no? Sin embargo, encontramos posturas distintas y hasta confrontadas entre sí. Oh, bueno. El Pablo de las cartas de datas más antiguas, como estas 3 que he mencionado, trabaja como jornalero, o sea, es un hombre que trabaja cada día sacándose la mugre con las manos, las piernas, en horarios matadores. Es un jornalero, es un jornalero. Es maltratado, es azotado como si fuera esclavo. Es un apóstol marginal, es desechado, lo tratan mal. El hombre es muy inteligente, ya ustedes saben que estudió en los pies de Gamaliel, pero a la hora de la hora, para poder vivir honradamente y que no le saquen en cara nada, como le dirá después en su despedida a los de Efesios, él se ha dedicado a trabajar con sus manos. Y es lindo porque contaban incluso que en Corinto durante todo el día trabajaba y en la noche iba a reunirse con los cínicos para hablar del reino por más de 3 años. Ese es nuestro Pablo. Y sin embargo, después aparece, y es tan distante a veces la imagen que tenemos, y es por cómo ha sido también representado. El Pablo de Hechos de los Apóstoles, desde la mirada de Lucas, es más bien wow, ¿no? Es un Pablo también muy fuerte, lo vemos en Atenas, y elocuente, con una retórica impresionante, y tal parece que la cosa no era tan así. Y sin embargo, Pablo sí caló profundo y fuerte en las comunidades, no por la retórica, sino porque era esto que estamos leyendo. Uno más entre los otros, dispuesto a amar hasta lo último, a las comunidades, el evangelio, la buena nueva, la gracia, por la que él se entregó hasta su cuerpo, hasta ser asesinado. Tras su asesinato, se continuará redactando en su nombre. Van a haber nuevas cartas, y esto es importante que lo sepamos. En esa época, la llamada pseudoepigrafía no es robarle a nadie sus derechos de autor, es algo totalmente común que sucede. En la pseudonimia voy a hacerlo en el nombre de Pablo. Nosotros como comunidad representamos este pensamiento, queremos darle un valor a nuestro escrito, así que vamos a firmarlo en el nombre de Pablo. La gente sabía que lo leía, que ni modo, el hombre ya había sido asesinado, pero recibía, entendiéndose que era la continuación de este sentir, de este pensar, de esta forma de entender el Evangelio. Así que hay muchas cartas que se escribirán con la intención de continuar el legado doctrinal y pastoral de Pablo. Y a estas cartas están ya posteriores, después de los 70, se les conoce en los estudios bíblicos como las deuteropaulinas. Están en nuestra Biblia, por si acaso. Entonces, lo que estamos entendiendo ahora es que hay cartas que sí efectivamente fueron escritas o dictadas por Pablo, y hay cartas que se escribieron después de su muerte. Y ahí vamos a tratar de entender qué es lo que las comunidades entendieron y siguieron proyectando después de esto. Así que vamos con una de las primeras, ¿no? En los años 70, ya, y ustedes recuerdan lo que pasó en los 70, en Palestina, ¿no? Hay nuevamente la destrucción del templo, está ya arrasadora la persecución a los judíos, una cosa demoledora, todo este terror que empiezan a sentir, y ahí esta relación entre las comunidades que son judío-cristianas y las comunidades que son cristianas pero que tienen relación con los judíos, empieza esta persecución.
Y en medio de todas estas relaciones empiezan a ser muy visibles los cristianos que están en el imperio. Entonces empieza una discusión hacia adentro de las comunidades de fe, que son diversas y esparcidas por todo lado. Deberíamos tener un modelo de iglesia inspirado en la casa patriarcal. ¿Recuerdan esta casa con el pater familia, ¿no? Donde hay estas estructuras y que todos están viviendo. Recuerden, están siendo perseguidos, temen miedo a las reacciones. Es un tiempo de sobrevivencia. Entonces se establece a partir de ese momento un paralelismo entre gobernar la casa y cuidar de la congregación. Y se acuerdan, ¿no? Aquel que no cuide bien de sea un buen padre, cuide bien de sus hijos, no puede darse el lujo de pretender guiar a la comunidad, ¿no? Quien anhela buen obispado, ¿no? Se señalan a los obispos, y esto es curioso, ya no son elegidos por sus capacidades, sino por ser los pater familias, eliminando así toda posibilidad que hasta ese momento sí había de que mujeres, esclavos, libertos ocupen una posición de poder en una jerarquía distinta a la del orden de la casa. Le voy a pedir a la hermana Anita Goney que por favor apague su micrófono, o a Josafat si puede controlar eso. Gracias. Muchas gracias. Existe entonces una lucha por el control de cuál es la enseñanza, cómo debería ser el liderazgo, y se empiezan a fiscalizar todos los comportamientos que pueden ser visibles de la congregación y que podrían afectarlos frente al imperio y hacer ebullir esta persecución ya al cristianismo. Así que lo que se les pide en estas cartas, que es interesantísimo, es por ejemplo en Tito 3.1, ¿no? Que todos los ciudadanos sean sumisos a los magistrados y a las autoridades. Que las mujeres sean moderadas, castas, buenas amas de casa, sumisas a sus maridos, a fin, miren eso es lo que hay que hacer para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2.5. Que no se provoque reacciones de los adversarios, primera de Timoteo 5.14 y Tito 2.8. Que se ore por los reyes y por todos los que tienen autoridad para que miren el terror con el que vivían, para tener una vida quieta y sosegada. Primera de Timoteo 2, del 2 al 3. Esto entre muchísimas más prescripciones. Lo que se trata de hacer entonces en este momento es que se mimetice, entendemos esta palabra, que se iguale las comunidades de fe a estas casas con estas jerarquías donde el pater familia domina todo. Este es el primer intento. Y al parecer, una de las cosas más fuertes que tenían, uno de los problemas más fuertes en los 70s es este. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Miren qué fuerte. ¿Cómo habrá sido la formación de estas comunidades, el asumir tantas cosas por parte no solamente de mujeres, sino de esclavos, esclavas, adolescentes, niños, ancianas? Los sin voz tienen voz en la comunidad del Señor y en este momento es peligrosísimo, es peligroso. Están en la mira. Y entonces esta comunidad en esta carta deuteropaulina dice lo siguiente, que la mujer no enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Que se calle, que se calle, que se calle. En los años 80 después de Cristo, en la carta a los Colosenses, veremos ya más, si antes era en Tito, Timoteo, primera y segunda, era como más insinuando que los códigos domésticos, ¿recuerdan? Estos códigos domésticos con estas parejitas de cómo es esposo, esposa, padre, hijo, amo, esclavo, los códigos domésticos estaban por ahí. Ahora vamos a ver directamente la teologización del código doméstico dentro de las cartas pastorales. Nosotros decimos, wow, esta es palabra del Señor, y sí lo es, pero recuerden de dónde está saliendo este entendimiento de las relaciones. Casadas,
Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que ellos no se desalienten. Si hacemos una lectura por contraste, podemos darnos cuenta qué cosa está pasando en estas casas y qué cosas está pasando en esta comunidad de fe, que en el proyecto original de Dios, en los sueños del Señor, con el tribalismo, en los de Jesús, con el anuncio del reino, promovían relaciones de respeto, amor y dignidad. Tenemos maridos ásperos y padres que están exasperando hijos. Porque los que más integran las casas en las comunidades de fe no son los paterfamilia. No están las casas pobladas de paterfamilia, no están las iglesias, no están las eclesías, las comunidades. Están pobladas de mujeres, hijos, hijas, esclavos. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos de la tierra. Y no los sirvan solamente cuando los vean, para lograr el favor de los hombres, sino con sinceridad y por amor al Señor. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor, en vez de fijarse en los hombres. Háganlo de buena gana. He sabido que una de las resistencias más grandes de los esclavos en todo tiempo fue no hacer bien el trabajo, como una forma de resistencia frente a la opresión. Y aquí se les pide que lo hagan de buena gana, pensando que trabajáis para el Señor, en vez de fijaros en los hombres. Bien sabéis que el Señor os recompensará, dándoos la herencia prometida hasta la otra vida. Servid al Señor Jesús. El que no cumple recibirá lo que merece su maldad, pues Dios no hace diferencia entre personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Colosenses. En los 90 aparece, después de Cristo, aparece la carta de Efesios, también otra carta Paulina. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y los casados y las casadas, si les tocó, este debe haber sido el versículo más esperado, el pasaje más esperado, ¿no? Más soñado, y hasta el día de hoy quizás en las tarjetas de Navidad, de felicitaciones, seremos una sola carne, pensando en esto, pensando también en el Génesis. Quiero que nos detengamos nuevamente en la lectura de contraste. Cuerpos, aborrecer el cuerpo, sustentar y cuidar. Somos miembros de una sola carne y de unos solos huesos. Cuerpo. ¿Qué está pasando con el cuerpo de las mujeres que hay que ser tan específicos con los cuerpos? Que hay que hablar de no aborrecer, de sustentar, de cuidar. ¿Qué debe estar pasando en los cuerpos de las mujeres cristianas, creyentes, que forman parte de las comunidades de fe, en estas comunidades que se están adhiriendo a la casa?
¿Qué está pasando en estos cuerpos que hay que decirle tantas veces a un marido que mire el otro cuerpo sin aborrecerlo? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoques a ira a vuestros hijos. Críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, es decir, esclavos, obedezcan a vuestros amos terrenales, con temor, con temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, con corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Tanto Efesios como Corintios, hermano, es el primer gran intento de teologizar y de hacer y de releer los códigos domésticos que, como decíamos, fueron escritos en el siglo IV, V antes de Cristo, y que son la contribución al orden, ¿no?, de estas casas bajo la figura del pater familia. Es como querer teologizarlas y hacer que la comunidad se convierta en esto, pero también nos muestran todas las tensiones que hay. Y es hermoso ver, por lo menos en un intento, un gran intento de estos deuteropaulinos, el querer no solo establecer lo típico de los códigos, que era solamente las órdenes a mujer, hijos y esclavos, sino poner el otro lado. Pero debemos detenernos a escuchar y ver atentamente cómo son las relaciones de estas comunidades, cómo se gestan en amenaza, en violencia contra los cuerpos, violencia física, emocional, cómo es que se están dando y cómo esto realmente es y continúa siendo un gran problema en nuestras comunidades de fe, sobre todo cuando seguimos leyendo estos pasajes como se han malinterpretado por tanto y tanto tiempo, hermanos. Del año 93 al 96 la cosa se pone más dura, más difícil. Esta vez sí, se establece ya el culto al César. O sea, no se puede adorar a nada más, solamente al César. Entonces, los creyentes que tienen un seguimiento al Dios de la vida, que creen en el resucitado Jesús de Nazaret, están en un grave problema, ¿no? Y es aquí cuando empiezan a escribirse las cartas más dolorosas y además empiezan a aparecer grupos muy fuertes, tergiversando algunas de las cosas que se han recibido del Señor, estos grupos de los gnósticos que no son muy bien vistos. Y frente a todo esto se escribe la primera carta de Pedro. Esta primera carta de Pedro tiene ya no está Pedro, nuevamente es una deuteropedrina, podríamos decir acá, es después de Pedro. Y lo que tenemos acá en esta carta es primeramente un género apocalíptico, va a hablar, bueno, va a decir muchas cosas sobre cómo está sufriendo la comunidad, las comunidades, y eso es bien importante de revisarlo, hermanos. Así que una invitación, acá aparece una invitación a leer todo el Nuevo Testamento y bueno, sí, hagámoslos. Pero va a ser, la forma de escritura va a ser una escritura en el género apocalíptico, es decir, con muchas imágenes contundentes, porque el mensaje no puede darse tan tas por tas, tiene que crearse. Entonces las únicas cosas que se van a decir tas por tas, así fuerte como son las cosas en las que saben van a ser leídos por quienes los están vigilando y por quienes los están persiguiendo. Literalmente empezaron ya las masacres contra ya población cristiana, ya no es solo a la judía cristiana o de hecho los cristianos porque se parecían o tienen su origen, ahora es hacia los cristianos la persecución. Y entonces aquí hay un llamado hacia los esclavos, los criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solo
a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque Cristo también padeció como por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Abofeteados, sopórtenlo, sufran, aprobados delante del Señor. Sigan sus pisadas, sigan sus pisadas. Y aquí es cuando la cosa ya se pone terrible. Ya no hay palabra para el amo, para el pater familia, y poco a poco se deja de hablar de los hijos, ¿no? El sistema jerárquico de esta casa patriarcal, con el pater familia, que recibe y tiene poder sobre la vida, la felicidad, la realización, el deseo de todos y todas las demás que forman parte, es progresivamente legitimado con argumentos teológicos, hermanos. Se legitima como divino e inmutable un orden que no está en el corazón del Señor, que desde el Génesis era otra cosa, que cuando el Señor libera de Egipto a su pueblo es otra cosa, que cuando el Señor está en medio nuestro, con toda su vida resplandeciente y en abundancia, proclamando el reinado de Dios, es otra cosa. Y se cambia por un orden en el cual el pater familia, todos los pater familia, ¿no?, están sobre la vida de hombres, mujeres, esclavos, discapacitados, de todos los demás. De todos los demás. La ética de buen ciudadano y la ética del buen cristiano es lo mismo. Si uno es buen cristiano, es bueno, y eso mucho se ve en la teología post-evangelical de los Estados Unidos que hemos heredado nosotros también, ¿no? Yo vivo acá y es así, ¿no? Que tiene sus cosas muy bonitas, porque la gente se porta bien, pero no es lo mismo. El cristianismo da una experiencia de fe ahí que cualquier persona en el estado, ¿no?, en que está puede vivirla sin cuestionar nada de lo que está alrededor, ¿no? Pórtate bien, obedece, sigue las reglas. Tiene una función social, más bien, se vuelve un instrumento para ajustar a esta nueva comunidad cristiana a su sociedad. Y por eso, bingo, se vuelve en la religión del imperio. El 27 de febrero del año 380, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio, pero este camino ya había comenzado 2 siglos y medio antes. ¿Y por qué se vuelve esto? Porque es totalmente bueno para el imperio tener una fe que avale todo esto, que me mantenga a la gente en su lugar, que alinee a los rebeldes, y que todos se mantengan en su función para seguir reproduciendo estas estructuras de muerte y opresión de este imperio y de todo lo que siguió después. Es con espada y con Biblia con las que vinieron a conquistarnos en América Latina. Pero así no era la historia al principio. Y mucho menos cuando vino Jesús. Mucho menos. Así no fue el sueño de Dios,
Y así no fue como el Señor trató a su gente, y estuvo con todos y con todas, desde los más pequeñitos hasta los grandes, los enfermos, los leprosos, botados, retirados de las casas, de las sinagogas, las mujeres de cualquier condición, de cualquier oficio. Algunas incluso mantuvieron el ministerio, los hombres artesanos y libres, para ir y luchar y vivir de una manera alternativa, libérrima. El primer evangelio se cree que es el evangelio de Marcos. Y no se escribe sino entre los años 60 y 70. Y ahora que hemos visto toda esta cronología, seguramente ustedes se dan cuenta que aunque aparecen primero, en verdad los evangelios, porque a partir de entonces era otro en los fines de los 70, otro en los 80, hasta el de Juan, que es finales del siglo ya. Estos evangelios, que son 4 en la Biblia, pero hay más alrededor, porque recuerden que había muchos grupos cristianos que querían contar lo que ellos habían visto y entendido desde su corazón acerca del Señor, van a estar en constante disputa con lo que se está hablando en las cartas. Y es curioso porque en el Evangelio de Marcos, que nuevamente los invito a leer, la primera aparición de María no es como la adolescente valiente que toma fuerza y derecho sobre su propio cuerpo y decide parir al Mesías con todo el mundo que se le cae encima, sino es en este pasaje que vamos a leer juntos tratando de entender por dónde va el asunto. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas, estaba con los grupos que siempre van al lado del Señor. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y esto es porque los escribas habían dicho que realmente todo el poder que tenía Jesús era por Satanás, ¿no? Entonces empieza el Señor con esa retórica, ¿no? De irónica. Entonces, ¿cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo, no? Y utiliza la siguiente respuesta. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Reino. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa familia, esa comunidad, esa casa no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. El reino no puede estar dividido por dentro. La casa no puede estar dividida por dentro. Satanás no puede ser matado por sí mismo, pero casa y reino son figuras importantísimas aquí. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa, ¿sí? Casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Y es que ellos, ¿no? Las autoridades religiosas habían dicho, tiene un espíritu maligno, y por eso lo hace. Y aquí llega María. En eso, en plena disertación de Jesús sobre que él no es Satanás y que la casa no puede autodestruirse y el reino no debe autodestruirse, hablando de la casa, y probablemente en una casa también, llegan, porque mencionan a la puerta, la madre y los hermanos de Jesús. Se quedan afuera y envían a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Y probablemente también porque Jesús está andando con toda esa gente y toda esa gente está no es una gente pura, está en un estado de impureza, estamos hablando de enfermos, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de los desechables, totalmente desechados y desechables. Todos esos son los que están alrededor de Jesús. Y ya han perdido bastante como familia, María y sus hijos.
No sabemos dónde está José, pero la sospecha es que ella ha quedado viuda, y si Jesús es el hijo mayor, ergo, ¿quién debería estar en la casa cuidando todas las relaciones del barí, que es la casa en hebreo, ¿no? Todo este sistema patriarcal debería ser Jesús, y Jesús se ha ido. Y eso pone en desventaja también a todos los miembros de la familia, que no pueden tener posesión también por su vida. Y ahora está todo desequilibrado, y la madre sale y envía y pide que salgan. Diles que venga. Y entonces les dicen, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Le dicen a Jesús. Y pensamos que esta María, de la que sabemos tanto y tan poco, pero lo que sabemos es suficiente para entender cuánto le ha costado durante todos estos años asumir de ver a su bebé pequeño, suyo, con todo lo que eso implicó, con todo el repudio, con toda la pena, con todo, y así, y todo. Su niño ha crecido, es el hombre, y se ha ido por el camino al cual el Padre le ha encomendado hacer, pero es un camino que María parece no entender, porque la pone a ella en una situación que no comprende. ¿Dónde vamos a seguir? ¿Cómo vamos a seguir si el pater familia de aquí no está? ¿Cómo vamos a continuar? Y María sigue afuera, esperando que su niño salga, esperando que Jesús salga y todo vuelva a ser como antes, y todos estén bien en la casa. Pero Jesús no sale. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él. Y miren qué importante, no debajo de él, no al frente de él, alrededor de él. ¿Qué cuerpos ha visto Jesús? ¿Qué vidas ha visto Jesús? ¿Qué seres humanos ha visto Jesús? ¿Qué historias presentes ahí para decir esto? Aquí tienen, aquí, a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, cualquiera, es mi hermano, es mi hermana. Los intocables, el último eslabón en la pirámide de relaciones sociales de la India. El Papa, la Iglesia, el rey, los nobles, los lores, hasta los siervos. La Edad Media. Las panacas reales, la nobleza de sangre, los jatunrunas, los mitimaes, las yanaconas, los piñacunas, esclavos de cocales de la selva alta. Les presento al imperio incaico. La naturaleza, las ex colonias externas e internas del sur, Europa del Este, África, 5 siglos igual, las cuidadoras de las casas, los campesinos que subsisten, el sector informal del trabajo infantil, los sin contratos, los que estamos fuera del PBI. Y arriba los dueños del mundo, el trabajo remunerado, el capital. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? La comunidad de las casas, con los niños esclavos, las mujeres a la misma altura, reuniéndose, pegaditos al final del día, para hablar del Señor. Óleo sobre una pared romana, comunidad cristiana reuniéndose, el desvalido, los pequeños. Perpetuo y felicidad, 2 mujeres asesinadas por su fe y por proclamarla. Los contemporáneos dicen que fueron apóstolas también.
Priscila, la tumba de Priscila en Roma. Priscila y Aquila. Priscila. Sergio y Baco, mártires de la fe cristiana, asesinados, descuartizados de manera horrenda. La historia dice que estaban casados. Onésimo, el esclavo, que tal parece no retornó a Filemón, masacrado por su fe y que llegó a ser obispo de Éfeso. ¿Dónde están mi madre, mis hermanas, mis hermanos? Mi madre, mis hermanas, mis hermanos. El que tenga oídos para oír, hermanos y hermanas, que oiga lo que el Espíritu sigue diciendo a las comunidades de fe, al sueño de Dios, de gente plena, porque Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Que así sea. Amén. Gracias. Bien, muchas gracias, Erika. Bueno, damos gracias al Señor por tu presentación, bien profunda, de verdad. Un recorrido histórico bien relevante. La sesión de hoy precisamente era sobre esta construcción histórica que la Iglesia ha desarrollado teológicamente desde la situación de poder que tú precisamente has ido abordando y nos has presentado, digamos, de manera, bueno, tan profunda y, bueno, tan crítica también para nuestro pensar la fe. Quisiera compartir para que alguien quisiera, o bueno, quisiera abrir el espacio para que alguien quisiera hacer alguna consulta, pregunta, algún comentario, mientras sea preciso y podemos tal vez permitir que otros más también lo puedan realizar. Entonces, si alguien quiere comentar, dar alguna consulta, este es el momento. Carito. ¿Aló, Carito? ¿Tú quieres decir algo? Parece que se le quedó el audio encendido. Sí, Josafat, tal vez preguntarle a Erika qué considera ella que podemos hacer como líderes cristianos de este tiempo para poder desmontar todos esos paradigmas que se fueron añadiendo, digamos, a lo que real y efectivamente fue la fe que Jesús predicó y que de alguna manera ha sido tan modificado a lo largo de la historia y que se está utilizando para seguir justificando este modelo patriarcal, deshumanizante. ¿Qué recomendaciones nos da Erika para que nosotros poner en práctica? Hermana, simplecito. Y es casi como la respuesta que dio Karl Barth cuando lo entrevistaron, ¿no? Cristo me ama, bien lo sé. Pero miren, así como la canción de Fito Páez. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hermana, hay que amar. Y eso empieza donde empezó todo. Si todo empezó en la casa, ahí hay que desmontar, ¿no? Ahí hay que empezar a desmontar. Hay tanto, ha sacado Paz y Esperanza hace 2 semanas que está de distribución gratuita. Aprovecho para hacer la propaganda, por si no lo saben. Un libro sobre la violencia en las casas, la violencia religiosa de nuestras congregaciones, que hablan también de la sujeción. Después les mandaremos los links para que puedan descargarlos, leerlos, revisarlos. Nuevamente la casa sigue siendo el lugar. Y desde ahí, lo personal es lo político, ustedes lo han escuchado desde el movimiento feminista, de los movimientos feministas, pero debemos domesticar también la política, o sea, tener nuestras voces aptas para poder hacer cambio, nuestra voz y nuestro estilo de vida, hermana Jocelyn.
Creo que desde ahí, y una cosa bien concreta, empezar a leer la Biblia con nuestros ojitos, que son tan lindos, y todos necesitamos los ojitos de todos y de todas, ¿no? Creo que en lecturas comunitarias es que estas cosas salen, porque nos hacen ruido. Mire, yo lo que hice hoy fue leerles el texto. Y hubo ruido, ¿verdad? Hubo cosas que ustedes decían, uy, qué feo esto de acá. ¿No es cierto? Y solamente leímos. Hay que volver a leer. El problema es que por años hemos replicado una persona hablando, ¿no? Aunque hoy he hecho eso yo. Pero tenemos que volver a leer juntos y juntas. Esa es la ley. Porque la palabra tiene poder, hermanos. Con toda esa cosa que le han metido encima también, tiene poder, porque hay que entenderla desde ahí. Y ahí quiero acentuar, ¿no? Cuando se empiezan a escribir ciertas cartas, ¿no? Están viviendo en situaciones muy pesadas. No sé si nosotros tuviéramos mejores opciones para contestar o tratar de salir del lío, pero lo cierto es que hay que entender el texto en su contexto y quedarnos. Y por eso es tan importante volver a las historias de Jesús. Por eso ahí cuando estamos medio perdidos, volvemos al Señor. Esa es la única cosa, porque podrán decir lo que sea, pero yo quiero ver cómo era Jesús. A ver, cuando usted me diga que yo tengo que odiar a alguien y tengo que decir que esa persona tiene menos valor por cualquier cosa, porque acá no nos hemos agarrado con un solo personaje, hemos visto que hay un montón ahí, ahí entramos muchos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un inmigrante en los Estados Unidos, yo soy menor valor que no soy ciudadana de segunda clase acá, ¿no? ¿De dónde sale todo eso de que mi vida no vale igual que la vida del otro? ¿De dónde sale? ¿A quién le voy a creer? Eso tiene que hacernos ruido. Y entonces, si me dicen que mi fe dice eso, yo no me puedo conformar a eso. Si el Señor me ha dicho que mi vida es buena, que mi vida es digna, que soy su imagen, ¿cómo mi carita va a ser maltratada? Mi vida va a ser ofendida. Tu vida, nuestras vidas, si somos su imagen, ¿no? Entonces, por ahí, hermana, por ahí lectura comunitaria, volver a la casa, para hablar, necesitamos hablar entre nosotros, volver al Señor, a los 17. Decía la Violeta Parra, pero en versión evangelio, ¿sí? Gracias, Erika. La hermana Licia Aravena había levantado la mano, no sé si era con el pastor Sabiñón, cualquiera de los dos. Ya, pastor Sabiñón, por favor. Sí, amén, amén. Muchas bendiciones. Quiero bendecir a la hermana Erika en el nombre del Señor por tanta pasión y transmitirnos, ¿verdad? Ese deseo de seguir adelante y de empoderarnos. Amén. Nosotros hoy nos encontramos con esta enseñanza tan especial que Erika nos ha dado, pero nos encontramos hoy con una gran competencia. Tenemos una competencia en nuestra sociedad, no solamente en nuestras comunidades, sino también a nivel internacional, donde se ha querido o se pretende adoctrinar a nuestros hijos, entre otras cosas. Yo digo mucho, hermana Erika, de que hay un pasaje bíblico que nosotros los hemos abandonado y el enemigo lo ha tomado. Y ese pasaje bíblico de instruye al niño en su camino y aún después de viejo no se apartará. Nosotros como iglesia como que no le estamos prestando atención, pero el enemigo se ha apropiado de él y eso es lo que está haciendo. Entonces, en todo ese historial que nuestra hermana Erika nos ha narrado, Pablo, anduvimos, ¿verdad? Tu historia preferida completa, pero pudiéramos decir, hermana Erika, o investigar dónde, porque ha visto un descuido nuestro como iglesia. ¿Dónde inicia el descuido de la iglesia con nuestro trabajo infantil y con todo lo que estamos nosotros hablando en este día? ¿Dónde está el descuido nuestro realmente? Gracias, pastor. Erika. Gracias. Ay, sí. Mire, pastor, yo he sido maestra también de escuela dominical con niños y niñas. Y una de las cosas que me ha pasado muy directamente es encontrar materiales horribles. Horribles. Que piensan que nuestros niños son tontos y tontas, que necesitan que les demos en cucharita las cosas, ¿no?
hermanos y hermanas, necesitamos de todos, porque yo ni así tuviera 30 vidas podría hacer tanto material infantil, pero creo que necesitamos, el descuido empieza, bueno, no le vamos a echar la culpa a los romanos, ya saben desde dónde, desde esa manzanita, muy probablemente. Pero los niños, las niñas y entre otros seres que no son pater o familia han sido descartados, son también creyentes de segunda clase, ¿no? A mí me gusta, por lo menos el antecedente de mi iglesia reformada dice que los niños son miembros de la iglesia, los niños y las niñas. Eso yo digo, wow, pero no todas las iglesias lo tienen así. Y en la práctica tampoco a veces es así. Entonces, necesitamos materiales, dignidad para nuestros niños y niñas, de tal ese es el reino, ¿no? Volver a revisar, me dice hermano Pastor Sabiñón, ¿cómo? Revisar esos pasajes, ¿no? ¿Por qué eso es el reino de ellos? Hay tantos materiales buenos del movimiento Juntos con la Niñez y Adolescentes, hay un montón de materiales que son un despertar. Yo he leído algunos de ellos y me ha dado ganas de volver a ser niña, porque me siento muy dignificado, digo, ¿por qué no me han dado esas clases a mí? Pero necesitamos volverlos en versión popular. Y necesitamos también comunidades donde los niños y las niñas hablen, no como los niños y niñas de Don Francisco, ¿no? Que parecen viejitos mayores, sino donde realmente digan qué es lo que están pensando sobre los textos, qué les parece y qué no les parece. Y eso se puede hacer. Entonces necesitamos un gran trabajo. América Latina creo que tiene tanto que dar, pero debemos aprender que ellos son parte de la comunidad y como parte tienen una voz importantísima. Solamente para terminar esto, tomando lo de los niños y las niñas y los adolescentes son una parte importante para entender la imagen de Dios. O sea, no podemos descartarlos ni a ellos ni a las otras partes. Necesitamos todos los ruidos, todos los soniditos, necesitamos la polifonía de cada miembro del cuerpo del Señor para entender qué quiere el Señor y para vivir plenamente. Entonces, tenemos que dedicarnos a hacer materiales y a trabajar con niños que puedan decir lo que hay en su corazón y nos lo cuenten. Porque, hermanos, si hacemos callar a los niños, nos estamos perdiendo una parte del evangelio. O sea, no estamos entendiendo algo. No estamos descifrando algo. Si estamos solamente leyendo el evangelio como adultos, nos perdimos algo. Nos perdimos totalmente. Así que yo quiero escuchar a los grandes teólogos de 4, 5, 6, 7, 8 años, como dice mi amiga Sandra ahí en Villa María, ¿no? Que ella es maestra de parvulitos, y dice, oh, hoy la teóloga tal me habló de tal, ¿cómo entendí? Y la teóloga tiene 4 años, ¿no? Necesitamos esos teólogos y esas teólogas. Escuchémoslo, dejemos que piensen y que nos cuenten qué piensen, porque son parte de la polifonía del Señor, ¿sí? Pues, Erika, hay una persona muy importante que está pidiendo la oportunidad, su nombre es Jesús. Oh, Señor, heme aquí. Pero él es Jesús Antonio. Gracias. Erika, un saludo desde Lima, Perú. Ay, gracias desde mi tierra. Muchas gracias. Yo cuando leía los textos decía, necesito tus lentes y no estos que tengo aquí. Porque es otra lectura. Erika, una consulta para ser bien concreto. Aquí en Perú ha habido cierta, digamos, en el plano educativo, ¿no? Con los colegios, con las instituciones educativas, cierto trabajo acerca del enfoque de género. Uh-huh. Pero un sector de la iglesia evangélica se ha unido a otros grupos y han estado en contra de esos avances, ¿no? En estos temas que justamente tienen que ver también con este orden familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? Cuando uno se pone en contra de estos grupos, pues uno a veces pasa hasta por herético, déjame decirte. Sí. Yo Muchas cerré todas gracias, mis Erika. redes sociales, hermano Jesús, porque lo que leía me daba dolor de barriga y uno se va volviendo más vieja, menos puede soportar. Yo ya no puedo ver ni películas de terror, menos ver las peleas en internet entre la gente, porque son tiempos muy difíciles. Lo que hay que advertir, hermanos, con esa misma profundidad, esta forma en la que tenemos, y quizás muchos y muchas de ustedes, hermanos, con un buen corazón y amor al Señor, participan también de las marchas, ¿no?
en las que se proclama, bueno, tiene distintos nombres en América Latina, ¿no? Con mis hijos no te metas, y etcétera, ¿no? Y han salido muchos hermanos y hermanas, quizás muchos de los que están aquí, allá, y porque sentimos que nos han tocado algo fuerte, algo muy, muy profundo, que es el orden que Dios nos ha dado, ¿no? Miren esa palabra nuevamente, orden, ¿no? Ahora, hermanos, aquí nuevamente a pensar y revisar, ¿qué orden el Señor nos ha dado? ¿Qué comunidad es la que el Señor nos ha enviado a vivir? ¿Qué valores son los que tenemos que defender, no? Entonces hoy existen como palabras diabólicas. Yo ya ni la menciono, hermano Jesús, para que a mí no me diga, uy, está la ideóloga de género, qué sé yo. Hace como 20 años que yo trabajo mucho tiempo en desarrollo. La palabra es, miren, como la palabra raza, ¿no? Son palabras creadas como instrumentos para saber que existe un problema. ¿Sí? Y estas palabras creadas nos permiten ver el problema, no es, son como ficciones de palabras, pero que muestran algo. Llámelo como usted quiera, yo no lo voy a llamar género para no caer en esto, pero lo que voy a decir es, cuando yo veo el deseo del Señor en la comunidad, el deseo de Dios, en el principio, con el proyecto hermoso tribal de vida, de tierra, donde fluya leche, miel, la gente esté bien. Y veo cómo lo hemos convertido, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestras iglesias, ¿no? Cómo son las relaciones en la iglesia. También son así, ¿no? Cómo son las relaciones en la casa. No sé, yo no me enfocaría tanto en los nombres, sino creo que es un llamado a volver a leer la palabra. ¿Pero qué me voy a poner a pelear 2 horas en algo así? Pero hermano, la próxima vez que marche por algo, eso sí les voy a pedir. Nuevamente, la gran pregunta que un creyente se tiene que hacer frente a la vida es, Señor, si me están diciendo que algo le quita plenitud de vida a alguien, ¿eso estará bien con tu evangelio? Señor, ayúdame a entenderlo. El Señor les va a dar la respuesta, porque el que busca, halla. Quizás si van con un hermano u otra, la cosa sea un poco más complicada, la gente nos llene de muchas ideas. Yo, si se dan cuenta, intencionalmente no he utilizado la palabra patriarcado, porque también ahí tendríamos otro problema, ¿no? Pero todos estos modelos de la casa y de esta palabra en latín que es pater familia, hablan de este modelo, que no es un modelo de hombres, que es otra cosa también confusa. ¿Se dan cuenta que es otra cosa? Es que alguien o algunos dueños, los dueños de la vida, de los que tienen poder, dinero, se apropian de la existencia de los otros. Y sobre eso, hermanos, sobre eso sí hay que luchar, ¿no? En la vida de uno misma, en la vida de nuestras comunidades, en nuestra fe. Y yo creo, hermano, no tengo las sobrepistas, hay muchos frentes trabajando, profetas internos y profetas seculares, pero creo que mi trabajo, en todo caso el que yo les propongo replicar, es cuenten lo que hemos hablado hoy día. Cuenten a las otras personas, ¿no? O sea, no hablar desde posturas, desde marchas y desde eso, porque nos ha enredado mucho en este tiempo. Quizás no nos ayude, es como que tuviéramos discursos en paralelo. En este momento lo importante es, te voy a contar una historia de esperanza. Y volver a contarnos el evangelio. Yo creo que estaría bueno. Que es más o menos el camino que escogieron algunas comunidades de fe cuando vino todo este lío de las cartas diciendo sométanse a los códigos domésticos, ¿no? No me voy a poner a pelear con estos deuteropaulinos. Voy a contar la historia de Jesús. ¿Qué tal si volvemos a contar esa historia? Porque hace rato que no la contamos. ¿Se dan cuenta que en la iglesia de lo que más se predican son de las cartas? Que hoy nos hemos enterado también, quizás muchos de nosotros y de nosotras, que no todas eran de Pablo. ¿Por qué no volvemos a contar sobre Jesús? ¿Qué les parece esta idea revolucionaria? Volvamos a hablar del Señor. Volvamos a hablar de su gran amor, de las relaciones que estableció con la gente, de cómo reformuló su idea misionera cuando se encontró con una mujer sirofenicia a la que primero la llamó perrilla. Volvamos a hablar de esas cosas. Volvamos a deslumbrarnos con Jesús. Volvamos a reconocerlo, reencontrarnos. Y contemos a otros dónde conseguimos el pancito, ¿sí?
¿Cómo estaba? ¿Qué sabor tenía? Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer en este tiempo tan dramático y polarizado. Bueno, es mi camino, no digo que los que quieran echarse una discusión no se la den, pero creo que hay que construir sobre el amor y el testimonio, ¿no? Sí. Gracias, Erika. Hermana Guillermina, usted está levantando la mano. ¿Quiere comentar algo? Sí, mi comentario básicamente orientado en la última ponencia que acaba de decir la hermana Erika. Es con respecto a las historias. Es difícil, yo como directora de educación bíblica en mi iglesia, en mi comunidad, encontrar material. De hecho, tengo tiempo que no compro un material porque veía que eran lo mismo, repetitivo, y hay que escuchar a los niños. En una ocasión un niño le dijo a una maestra, cállate, porque ya tú puedes repetir eso como 6 veces. O sea, los niños te dan secuencia de que tú le estás hablando y uno cree que no. Uno cree que el niño tú le puedes decir cualquier basura y como ellos son niños que supuestamente no saben, pero no es así. Entonces yo sí entiendo, y estoy muy acorde con el último comentario que estabas hablando ahora de hablar de Jesús, de cambiar los maestros, las personas que enseñan, que son, como yo le digo a ellos, ustedes son los que ponen primero la palabra de Dios en la mente del niño. Desde los 2 y 3 años lo tenemos en la iglesia y luego se nos van analfabetos bíblicos porque no le estamos intuyendo en la palabra, sino en los códigos que ya nosotros tenemos de nuestras casas, que ya hemos aprendido, y por más que la palabra me diga una cosa, yo enseño otra. Entonces, ahora, ¿qué es lo que he estado haciendo? Induciendo a los maestros a que estudien la Biblia, a que hagan instituto bíblico, a que estudien hermenéutica, porque si yo voy a enseñarle a los niños, la persona que va a enseñar a los niños no puede ser cualquier hermano, por muy buena voluntad que tenga, sino que tiene que ser alguien que tenga conocimiento de la palabra para que pueda hacer esto. Tú leíste unos textos bíblicos, lo pudiste interpretar y traerlos a la actualidad, pero una persona que no tenga esos conocimientos, que no conozca cultura hebrea, que no conozca los códigos, las leyes de aquellas épocas, que se aprenden en institutos, en seminarios, cosas así, pues no va a poder transmitir ese mensaje. Así que ese era mi aporte, que ya tú lo acabas de hablar tan ampliamente, y mi experiencia que he vivido, parte de la experiencia. Gracias, Guillermina. Claro que sí. Hay que hacerles. Mire, Jesús lo que hace cuando llega al templo a los 12 años es hacer buenas preguntas. Esos niños tienen unas preguntas. Yo solo quiero que cada vez que tenga que hacer un estudio bíblico me pongan 10 niñitos al lado para poder sacar de esas preguntas mi recorrido bíblico. Tremendas preguntas. Sí, escuchémoslo y hacer nuestros propios materiales, ¿no? Sí. Y otra cosa, hablando de las historias, Guillermina, y para cualquiera, puede ser que no tengamos mucho conocimiento del contexto de la Biblia, pero hay algo claro. Si la palabra de Dios nos habla hasta el día de hoy, es porque son historias. Los adultos y los niños aprendemos por historias. Lo más importante, más que dogmas, cosas así, hoy vamos a estudiar pecado, horrible. No, hoy vamos a estudiar gracia. No, contemos historias. Contemos historias, aprendemos por historias, las historias cuentan mucho más y la palabra está llena de historias, ¿sí? Bien, gracias, Erika. Tal vez vamos la última intervención, no sé si alguien quisiera comentar, tal vez la última palabra, que si es que lo hay. Yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Quería preguntarle a él, porque es un tema que quizá en este momento es súper normalizado, y en cuanto al género, a la ideología de género, porque ya hay muchos ámbitos que el hecho de que una persona es trans, una persona gay, lesbiana, ¿cómo yo le puedo enseñar al niño sobre eso? Porque ellos lo ven normal y es muy fácil que entren a considerar lo que es normal. Sí, sabemos que uno ama a las personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opinas sobre eso? ¿Qué consejo darías? ¿Cómo trabajar para que los niños no normalicen esa situación?
sino que sí, uno ama a las personas, pero cómo enfrentar esa situación también. Angélica, vas a hacer que no pueda escapar de lo que está escapando todo el día. Pero voy a tratar de responderte con todo el amor y el respeto que merecemos. Hoy en día estamos en conversaciones muy fuertes, que se van a ser muy confrontacionales sobre estos temas, ¿no? La primera idea que me salta, así, cuando me dices género, para mí como profesional en desarrollo, que es una de mis especialidades, es que para mí ha sido una herramienta que utilizo desde hace más de 25 años, no estoy tan vieja todavía, 25 años por los que he tenido que llenar indicadores y todos los que trabajamos en desarrollo los ha pasado, ¿no? Los de Visión Mundial, levanten la mano que no han tenido que llenar indicadores de trabajo de género y eso sí. Entonces, esta nueva palabra asociada con género, que es ideología, que tampoco estaría mal que digan ideología, si no fuera porque, mira, en comunicación tenemos una cosa que es el significado y otra cosa el significante. El significante es la palabra, ¿no? Género. El significado es lo que le da poder a esa palabra. Y en los últimos años, hace menos de 10 años, algunos dueños del mundo, me imagino, cuando hablo de dueños del mundo, miren qué interesante que una teóloga mujer hablaba no de patriarcado, sino de quiriarcado, desde Kyrios, ¿no? De esta palabra griega que usamos para señores. Porque los señores de este mundo, los dueños de este mundo, que son muy pocos, pero que tienen mucho poder, deben hacerse movilizado tanto al ver el cambio social, de que personas como tú, Angélica, una mujer joven, ¿no? Tenga acceso a la educación, a la formación, tenga cierto poder más que el que tuvieron sus madres o sus abuelas, que esto ha ocasionado, y ha visto que las mujeres en la iglesia, que es lo que, por ejemplo, me ha pasado a mí muchas veces, ¿no? Yo imagínate, con estudios teológicos, todo el mundo, recién cuando tuve 39 años me dejaron compartir en mi iglesia, o sea, en el púlpito, y antes de mí habían compartido cualquier ser humano que tuviera masculino. Ya, solamente porque yo era mujer y yo ya había recorrido el mundo, y esas cosas son, y yo no me cuestionaba porque el Señor había permitido que yo viviera esa experiencia sin necesidad de, pero llega un momento en que la verdad es, hermana Angélica, que en este Zoom, si es que muchas cosas no se hubieran luchado, resistido, como dice una hermana hace poquito, ¿no? Históricamente, no se lograría. Muchas cosas, hermana, muchísimas cosas, que se han resistido desde el lado de personas creyentes. ¿Hay alguien del Ejército de Salvación por acá? Seguro, creo que escuché, ¿no? Ahí está, José. José Aifre, tu institución tiene el mérito de albergar a las primeras mujeres que lucharon por el voto también, ¿sí? Eso es por el voto femenino en los Estados Unidos. Eso es uno de los antecedentes del Ejército de Salvación, para empezar. Tenemos también a todo el movimiento de mujeres de fe que lucharon sobre todo en el trabajo de las mujeres racializadas en los Estados Unidos, que continúan luchándolo en Brasil y en otros lados. No es que se les haya dado ni hayan reconocido que todos somos comunidad en este momento. Esa, bendecida por pertenecer al Ejército de Salvación. Amén, mi hermana. Mi próximo paso a seguir. Pero lo cierto es que ha habido, Angélica, en todo momento, resistencia de creyentes, lucha de creyentes, que han permitido cosas tan fuertes como la abolición de la esclavitud. Tú sabes, Angélica, que no existe un solo versículo en la Biblia que diga que no hay que tener esclavos. O sea, con contundencia, salvo no hay esto en espíritu, más o menos los Gálatas. Pero un solo versículo que diga prohibido hacer esclavos a la gente, no existe ni uno. Ahora tú, Angélica, pregúntate, ¿qué tipo de recorrido han tenido que hacer los hermanos y nuestras hermanas que lucharon con sus vidas contra la esclavitud? Desde su fe, ¿qué recorrido hermenéutico, de interpretación, aquí y aquí, para poder ver que eso no estaba bien? Cuando había todo un armamento de creyentes, los dueños de esa época,
latifundistas, cristianos, que sí creían que eso debía de existir, totalmente, y que lo defendieron con uñas y dientes, y te digo más, lo defienden hasta el día de hoy. Una de las últimas cosas, yo he votado por primera vez acá en los Estados Unidos, y una de las cosas que a mí me han sorprendido, aparte que la boleta es más larga que mi lista de pecados, es que una de las preguntas que había, mira Angélica, para hablar de ciudadanía, era que acá a las personas que han tenido una condena de cárcel, sea cual fuera, no pueden votar. La mayoría de la población carcelaria en los Estados Unidos son hombres, son afros o son latinos. ¿Qué tipo de poder? Y era una de las preguntas, ¿lo vamos a dejar votar? Y obvio yo dije sí, ¿no? Pues con las justas ganó. Pero te digo, ¿qué hicieron entonces? Ah, sí, pero que paguen todos los años que no pagaron impuestos. ¿Cómo alguien en población carcelaria va a estar pagando estos impuestos del tío Sam terrible? O sea, mira esa forma de sujetar. Lo que te estoy diciendo nuevamente, Angélica, es lo siguiente. Cuando tú dices esos otros, a mí la palabra otros me preocupa. Porque todos somos otros, hermano. Todos. Yo soy otra acá. Todos somos otros. Yo soy otra por ser mujer, por ser migrante, por ser jornalera, ¿sí? Soy otra. Yo no soy el pater familia. Y me preocupa cuando los otros del mundo, o sea, los otros de la fe, los creyentes, defendemos los valores del pater familia. Eso es preocupante. Cuando desconocemos la vida sagrada, toda vida es sagrada, Angélica. La gran pregunta, y ahí te invito porque para mí fue todo un camino, lo continúo haciendo, es preguntarte lo sagrado en esas vidas que te parecen otras. No hablamos solo de amor, amor puede amar cualquiera, entre comillas. Bueno, no es fácil, ¿ah? No es fácil. Al menos con estas diferencias no es fácil. Pero cuidar la vida del otro, poner la vida por el otro. Eso es Jesús de Nazaret. Y eso es lo que nos ha pedido que hagamos. Entonces, y así, te tiene que hacer ruido, hermana. ¿Cómo llamamos tan fácilmente a los otros ciudadanos, seres de segunda clase? Esto no es normal. Anormal, usaste la palabra. Normal, anormal. Normal, anormal. Y ahí todos tenemos nuestras variaciones. Yo soy totalmente anormal. En mi comunidad pequeña de fe aquí en los Estados Unidos, iglesia de cubanoamericanos, yo no debería hablar porque soy mujer, no debería pensar, no debería expresar la forma en que creo, según mi comunidad pequeña, no la denominación grande, porque para ellos yo soy una amenaza, ¿sí? Yo soy otra para ellos. Eso, Angélica, tenemos que preocupar. No me voy a ir ahorita a poner a profundizarme sobre esta cuestión, pero te tiene que hacer ruido. ¿Y quiénes inventaron esta palabrita de ideología de género? Si ha ayudado a tantos, durante tantos años, ha ayudado y no ha ayudado también, porque hay unas críticas, ¿no? Pero ha ayudado a tantos tiempos a programas de desarrollo alrededor del mundo. ¿Por qué de repente se volvió una ideología y tiene este significado tan mortal, tan feo, como si quisieran hacerle mal a la gente? ¿Por qué de repente salió eso? ¿Y por qué la iglesia no sale en el nombre del Señor a luchar organizada, fielmente y con amor por tantas cosas malas que también están pasando? Y sin embargo, cuando le sacan esos temas, nos tienen en primera línea. O sea, ¿qué estamos defendiendo cuando hablamos de defender el evangelio? ¿Qué hablamos cuando hablamos de los otros? Toda vida es sagrada, hermana. Y solo te lo dejo ahí porque eso es preguntarnos profundamente qué significa lo sagrado en el otro. Claro, yo lo que quería decir era que quizá la palabra ideología de género, yo la usé, está de moda, pero yo no soy para nada, soy una persona que me dedico, incluso soy sincera, no conozco mucho del origen, así que gracias por el significado, pero más me preocupa, como trabajo con niños, el hecho de que un niño vea normal que una persona pueda ser lesbiana o gay o trans, que está muy de moda, ¿entiendes? Entonces, dentro de eso,
¿qué opinas tú de eso? ¿Qué opinas de ese tema? Eso es lo que yo quiero saber sobre eso. ¿Entiendes? Porque igual yo sé que hay iglesias que, yo sé que hay iglesias, no sé si alguno de los que está presente hoy día, de que apoya esto. O sea, y hay iglesias en donde las personas están formadas, los pastores y las personas dentro del mismo equipo son personas gay, lesbianas, incluso en algunos lugares han hecho marcha por el orgullo gay. Y son cristianos, pero son gays, ¿entiendes? Entonces, esa realidad la ven nuestros niños, ven eso y ven que eso es normalizado por iglesias evangélicas. Sí. Y lo ven que, entonces, claro, yo estoy de, o sea, el amor de los otros, yo trabajo, yo me esmero con los niños. Yo sinceramente nunca he ido y felicito a los que han ido, pero yo nunca he ido a una marcha por diferentes razones, ¿ya? Pero a mí me preocupan los niños y los veo que están desorientados frente a esta información y frente a que hay iglesias evangélicas que apoyan. Me han invitado del ejército, que es que más antes trabajaba con niños, me han invitado que me estén dando. Entonces, esa es mi pregunta, más que nada es como en este caso tú, Erika. Hermana Angélica, creo que entendimos la pregunta, de hecho que creo que repitió la misma pregunta. Quiero, bueno, Erika yo creo que ya la desarrolló de alguna manera, y si es que no profundizó más porque tal vez no quiere profundizar más en eso, esto es un espacio también de diferentes iglesias. Posiblemente van a haber iglesias, hermanos que van a tener una posición distinta y quisiéramos, la verdad, no polemizar en eso, tal vez sí entregar como algunos panoramas que ha hecho lo que ha hecho Erika, más que nada, y también tal vez, ¿por qué preguntarnos tal vez otras cosas? ¿Por qué en vez de pensar de una manera combativa frente al tema de la niñez trans, homosexual o lesbiana, ¿por qué no pensarlo desde un punto de vista pastoral? Y yo preguntaría de acá, por ejemplo, ¿por qué nosotros no pensamos como mejor cómo podemos acompañar a esos niños y niñas que se están identificando desde una manera distinta? Yo creo que eso hace mucha falta en nuestra iglesia, y se los quiero también proponer en parte, pero pensarlo desde ese punto de vista, cómo acompañamos a quien que está sufriendo, a quien que está pecando, a quien que vive. Creo que propongo esa mirada, que es una mirada distinta, es una mirada que no queremos ir al combate, no queremos ir al combate ni a favor ni en contra, sino que es una mirada precisamente pastoral, de cómo hoy día nos hacemos cargo de eso. Precisamente acá se encuentra la pastora Juani Hernández, que ya colabora en una fundación. Hace muy poco en unas charlas estaban indicando que Chile es uno de los países de mayor índice de suicidio adolescente. Y es la mayor causa de discriminación que hay por su orientación sexual. Yo pregunto, ¿cuántas iglesias hemos tomado conciencia sobre esa situación? Es porque hoy adolescentes se están matando porque hay una discriminación frente a eso. Yo creo que el Señor hoy día nos está llamando a otra cosa. Es posible que tal vez en su iglesia sea más conservadora o sea más liberal. No nos queremos meter en eso. Eso es parte, la verdad la pregunta es una pregunta que ustedes deben hacerse a sus propias iglesias. Y háganlo con libertad a sus pastores, a sus líderes, cómo podemos enfrentar esto. Pero dentro de este espacio donde habemos tanto, queremos ser respetuosos, y creo que también otro efecto de esto es que ahí se ha abordado también el tema de género. Yo creo que es un tema que desde el movimiento debemos abordarlo de manera también más profunda y no en una respuesta, sino que ojalá podemos generar una sesión específicamente para poder conversar y dialogar sobre este tema, para darle la seriedad que esto requiere. Es una propuesta que yo se los quiero hacer y me quiero hacer cargo de eso. Entonces, una vez terminando esta fase del curso, les vamos a dar una invitación para poder precisamente dialogar profundamente en esto. ¿Cuál es la situación? Imagínense que por el tema de hablando de enfoque de género, posiblemente la mayoría de las personas que están acá son mujeres y tenemos una expositora como mujer. Tal vez eso hace 10 años atrás hubiéramos sido solo hombres expositores. Hace 20 años atrás hubiéramos sido solo hombres estudiando. Entonces hay algo que es evidente.
Pero para eso quisiera también pedirles paciencia, porque tal como las realidades de ustedes son distintas a unas con el otro, estamos en un proceso en que precisamente lo que no queremos es ponernos en contra, sino que queremos precisamente facilitar cualquier espacio de diálogo, de reflexión, y ha sido un poco lo que estamos haciendo ahora. Entonces, bueno, les quiero agradecer, y les quiero agradecer esto, que hagan preguntas honestas, que no tengan miedo a preguntarlo, y que lo sigamos respondiendo y sigamos preguntando. La próxima sesión, si tienen preguntas que tal vez les incomoda, se sientan, plantéenlas. Acá no queremos hacer ningún tema de censura, yo solamente estoy generando un poco esto, porque una pregunta yo creo que es demasiado larga para el tiempo que le estamos dando, pero sí mi compromiso con ustedes, al menos desde la organización, es poder presentar un espacio distinto para poder conversar. Tampoco es poder generarle a ustedes como una nueva verdad, digamos, sino que para poder comprender y juntos ir identificando a cuál es el llamado del Señor. Erika, no sé si también te dejo como para dar el cierre y también para poder hacer entonces finalizar la sesión. No, solamente terminar con, Angélica, tu búsqueda es totalmente válida como búsqueda. ¿Sabes algo hermoso, una palabra hermosa que está en el texto bíblico en griego? Es metanoia, que es un cambio pero revolucionario todo el tiempo, desde dentro hasta afuera. Y para que la metanoia pueda suceder, que es una casi oración que se da en Romanos, ¿no? Que nos estamos transformando, debemos siempre estar en esta posición, Angélica, de querer saber qué pasa al otro lado. Y yo diría que estaría muy bueno en oración, como lo puso una de nuestras hermanas, en oración, hasta en ayuno, ahí también nos unimos, es poder acercarnos a estos mundos de estos otros y otras. Yo creo que eso sería un gran paso, Angélica, ahora, porque tú ahora los ves todo, tu mirada lo sientes, lo ves así, lo percibes como muchos y muchas de nuestras hermanas como una amenaza. ¿Qué tal si podemos entrar a saber qué pasa en esos mundos? Como a los datos que nos ha arrojado Josafat ahora. Hay unas películas que quizás yo pueda recomendar también para revisar, ¿no? Una oración por Bobby, que seguramente algunos han visto. Hay varios datos. Cuando algo te parece raro, malo, distinto, no sé, el otro, la otredad, lo más profundo que podemos hacer es tratar de reconocer cómo es el mundo del otro y del otro. Es una actitud misionera. Es una actitud misionera. La actitud misionera no es amar por amar, y bien lo has señalado tú. La actitud misionera es entender el mundo de los otros. Y desde ahí quizás Dios seguramente te irá respondiendo a ti, a mí, no sé. A mí me sigo cuestionando con un montón de gente que va poniéndome en la lista de prójimos, que yo no la tenía hace 10, 20 años. Hermanos y hermanas, cuando nos haga ruido algo así, a buscar, el que busca halla, que el Señor bendiga la búsqueda. Busquemos vida abundante para todos los seres humanos. Y recordemos el proyecto hermoso de Dios de hacernos a su imagen y semejanza para traer vida plena y para ser aquellos que proclamemos el reino. El Señor esté con nosotros. Yo voy a mandar a las lecturas complementarias y gracias por este tiempo. Muchas gracias. Me han bendecido Erika, muchísimo. si nos puedes despedir tú misma en una oración, por favor. Claro que sí. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por llamarnos madre, hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por reconocernos como los tuyos y las tuyas, Señor. Gracias, Señor, por ver que tu palabra sigue siendo viva, que es hermosa, que tiene cosas que son difíciles, pero que podemos entender y que ahí en medio de todo eso habitas. Gracias por saber que tu primera palabra es la vida misma también, Señor. Esta vida, Señor, que nos sigue interpelando, que nos sigue diciendo, que nos sigue llamando a reflexionar y a vivir de verdad. Yo te ruego por mis hermanos y por mis hermanas aquí presentes, por esto que hemos recibido de gracia hoy día de ti, Señor, que retengan lo bueno, que cuenten buenas nuevas, que hagan tu reino establecerse en medio de los espacios donde están, especialmente en este más pequeño, pero más transformador,
el de la casa, Señor, y de la casa para nuestras estructuras, para el mundo que tanto amas, para el mundo por el cual tú diste toda tu vida y te derramaste, Señor, en esa cruz. En ti confiamos, Señor, para este camino que al que llama se le abre, el que busca encuentra. Ayúdanos, Señor, que aquí estamos con hambre y sed de tu verdad y de tu camino. Amén. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por la participación de hoy. Pedirles si pueden prender la camarita para sacar una foto y así tenerla en nuestro espacio del recuerdo. Entonces solamente vamos a sacarle la foto a quienes tengan la cámara prendida, para que si es que no quiere salir no se preocupe, y porque si no tiene la cámara prendida no va a salir. Entonces vamos ahí a la primera fotito. 1, 2, 3. Perfecto, vamos a por la otra. Ahí va, 1, 2 y 3. Eso. Descanse esa sonrisa. Ahora ya le aviso cuando tenga la última. 1, 2 y 3. Espérenme un poquito, es que justo ahí sí. Bien, hermanos. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga mucho. Que descansen. Gracias, gracias. Estoy leyendo los mensajes. Gracias a todos. Gracias, Ustedes son la bendición. bendiciones, hermanos, bendiciones. Ustedes son la Dios les bendición. bendiga.